de Colombia y autor de Matilde Lina, por ejemplo, Diosa Coronada. Son estas canciones que hemos escuchado en voz de Carlos Vives, probablemente, claro, ¿no? Con Carlos Vives y los clásicos de la provincia. Ahí él tomó estas canciones de Leandro Díaz. Y la verdad que la vida de Leandro Díaz me parece espectacular. Entonces yo te quiero preguntar, por supuesto, tú eres de Valledupar, de toda esta zona del vallenato, y te pareció un súper personaje, a mí también, pero más que por la música, por la vida propia de él. Él tiene una característica, era un hombre no vidente, y a pesar de eso, ¿cómo cantaba? ¿Cómo se imaginaba los colores? ¿Cómo se imaginaba todo? Cuéntanos un poco de eso. Sí, Leandro es uno de los dos grandes caciques de la música vallenata, al lado de Rafael Escalona. Ambos tienen una obra musical totalmente autobiográfica. La diferencia es que mientras Escalona habla desde lo social, desde la parranda, desde los amigos, Leandro, que era ciego de nacimiento, era un tipo muy introvertido. Era un tipo, sí, como la obra de él es ante todo una obra introvertida, como reflexiva, digámoslo. Efectivamente, Leandro a mí, digamos que no me interesa tanto como juglar, aunque por supuesto lo conocemos como juglar y lo que lo hizo grande fue la juglaría de la música vallenata, pero a mí lo que me llamaba la atención y me llama la atención todavía es, esta es una obra de superación ante todo, ¿no? La obra de un niño que en el momento, 8 días después de nacer, fue rechazado por su padre cuando descubrió que era ciego. Su madre, que era, estamos hablando de una tierra absolutamente machista, que adicionalmente es la tierra de Macondo, es la tierra de García Márquez, y aquí aparece muy marcado muchas de las historias que aparecen enseñando en Soledad, pero aquí aparecen como reales, como por ejemplo, Leandro es hijo de 2 primos hermanos, que eran hijos de 2 primos hermanos, que eran hijos de primos hermanos, y que estaban destinados a una maldición. Pero allá en 100 años de soledad, la maldición era que el niño iba a nacer con cola de cerdo. Aquí la maldición, como efectivamente se dio, es que el niño iba a nacer ciego, porque el padre esperaba que él fuera quien naciera ciego, y por eso rechaza a su hijo, con un tema de culpa muy fuerte, y lo rechaza al lado de su madre, o sea, un niño que crece. Leandro tuvo calzoncillos por primera vez cuando tuvo 9 años. De resto, era un muchachito, un niño desnudo que se la pasaba corriendo de un lado a otro, esto me lo contó él, golpeándose con los cardones, porque estamos hablando de una tierra desértica, llena de cactus y todo esto, cayéndose por la quebrada, una vez incluso, porque pues niño es niño, se cayó de un árbol, se cayó de un árbol, estuvo privado en el suelo durante más de 24 horas, hasta que su hermano menor, 5 años menor que él, finalmente lo encontró, que fue el único que se preocupó porque su hermano mayor no aparecía por ninguna parte. Y entonces, pero así era el nivel de abandono en el que vivía este niño, y él tuvo un momento el más importante de su vida, pues cuando tenía 8 años. En ese momento estaban construyendo la carretera que iba desde el punto más norte de La Guajira. Valledupar era un pueblo absolutamente aislado, no tenía carreteras, teníamos que llegar por la Sierra Nevada, había que dar una vuelta inmensa de 21 días para llegar a Valledupar. Pero estaban haciendo esta carretera y los obreros que la estaban construyendo almorzaban, pues, los padres de Leandro le vendían el almuerzo. Y un día llegaron cantando allá en el Rancho Grande, allá donde vivían, en una ranchera. La música vallenata, la influencia más grande es la música ranchera. Y el niño, cuando los escucha, lo repite, canta con ellos, como cualquiera de nosotros lo hubiera hecho.
nos hubieran aplaudido y nadie le hubiera parado bolas, pero él sí. Él sí le paró bolas porque nunca antes nadie le había tenido en cuenta. ¿Ves? Y entonces, él, en ese momento, descubre que cuando él canta, la gente lo aplaude, la gente se interesa por él. Y a partir de ahí, se asume como cantante. A partir de ahí es una historia muy, muy linda. Podría demorar toda la noche contándole todo lo que significa para él, todo como vino después la historia con él, cómo la literatura, ustedes leando, cómo la literatura, a pesar de que era invidente, lo formó, porque es también totalmente importante. Porque él escuchaba mucha radio. Sí. Claro, la radio fue importante para él, porque eso fue formación, ¿no? Escuchaba todo, escuchaba lo que los otros no escuchaban. La gente que ve, entonces se ocupa de otras cosas, pero él como que interiorizó muchas otras realidades que la gente no veía. De hecho, de eso que tú acabas de decir, para ejemplificar lo que ella acaba de decir, en todo el pueblo, en toda la región de donde él vivía, se enteraron que había comenzado la guerra por Leandro. O sea, nadie tenía ni idea de la existencia de unos alemanes, ni de la existencia de Polonia, ni de París, ni nada de eso. El único que sabía que eso existía en toda la región era él. Es muy, muy interesante viniendo de una persona que es ciega y a la que nadie le tiene. Bueno, y decía también de la literatura porque cosas que nunca hemos podido explicarnos todavía, pero en esa finca perdida en la que había café, de repente llega a vivir una tía de él, la hermana menor de su papá, que tenía 11 años, era 6 años mayor que él. Y cuando ella llega, descubren una caja escondida en alguna parte de la finca, y esa caja guarda la colección, la biblioteca aldeana de la época del presidente López Pumarejo, que era de Valledupar. Y ahí aparecen una cantidad de libros, entre ellos María, que es una novela que le lee, y ella comienza a leerle. Ella comienza a leerle, y ahí es cuando él comienza a aprender a narrar. Igual que me pasó a mí con el cine, a él le pasó con la literatura. Exacto. Yo te quiero preguntar, ¿cómo investigaste para esta novela y cuánto hay de realidad, cuánto de ficción, cuánto de investigación? ¿Y en qué género ubicas esta obra? Bueno, a mí realmente lo que más me gusta de escribir es investigar. O sea, puedo demorarme de ahí. Yo conocí a Leandro, estuve muchas veces con él, pero igual que me pasó con Humilda, hasta que murió, a mí no se me ocurrió escribir sobre él. Si hubiera sabido que iba a escribir sobre él, lo hubiera entrevistado igual que a Humilda, pero pues ni modo, porque eso fue posterior. Pero yo acababa de publicar un libro, 10 años antes acababa. 10 años antes había publicado un libro que se llama Líbranos del Bien, que también se consigue aquí en Ecuador, y fue una investigación que me tomó. Yo hablé con más de 800 personas que aparecen mencionadas en el libro con nombre propio, y después, cuando comencé a escribir la novela, eso fue un berenjenal absurdo, porque eran demasiadas voces. Entonces, cuando comencé la investigación de esto, le dije eso a Ivo, que es el hijo más cercano de Leandro, y Ivo muy amablemente me escribió los nombres que para él eran claves, porque además Leandro es una persona que conoció todo Valledupar. O sea, que yo hubiera podido hablar con todo Valledupar, y todo Valledupar tenía una historia que contarme sobre Leandro. Entonces Ivo me dijo, mira, estas son las personas con las que tienes que hablar. Y pues yo fui a donde los hermanos que todavía estaban vivos, donde toda la gente que todavía estaba viva en ese momento y con la que pude hablar. Sin embargo, la persona más importante de toda la historia de ella no estaba en la lista de Ivo. Y fue a través de una sobrina de
una hermanastra de Leandro, que en una conversación salió el nombre de ella y yo le dije, ¿y esa mujer cuándo murió? Porque pues para mí ya la mujer estaba muerta, porque tenía una mujer muy mayor. Y ella me dice, no, es que ella no está muerta, ella está viva. Esta mujer además tiene un nombre más literario imposible, se llama Herótida. Herótida, un nombre precioso además. Y yo me fui a hablar con Herótida en un pueblo que se llama Ato Nuevo, que era el calor, o sea, es un poquito más caliente que el infierno. Y eran aproximadamente las 2 de la tarde y me fui con la hija de esta señora en una moto, en la parte de atrás de la moto, con todo el sol acá cayendo, y pues llegamos, la señora acababa de almorzar, estaba tirada en una hamaca, y pues lo que menos quería era que alguien la interrumpiera. Y pues pero al final terminó siendo una conversación tan importante que pues la novela se basa en la conversación con Herótida. Y luego no solo se quedó en novela, sino que lo transformaste en serie de televisión. O sea, este es un personaje que te ha dado como la oportunidad de seguir explorando, y entonces creo que tú también hiciste el libreto para la televisión. Yo trabajé y yo hice parte del equipo de libretistas, efectivamente no lo digo que yo lo transformé, fue un equipo, fuimos varios los que trabajamos en la novela. Antes de que yo publicara el libro, yo se lo había contado a unos amigos y casualmente ellos se interesaron en la historia, y casualmente cuando recién publiqué la novela, uno de ellos, una de estas personas, la nombraron presidente de RCN Televisión, y pues inmediatamente digo, esto lo vamos a llevar a la televisión, y pues ahí nació la serie, que si la quieren ver, la pueden ver en internet, está en Prime, pero más fácil es canalrcn.com, y ahí están los 80 capítulos de Leandro, que además la protagonizó, no sé qué tanto conozca aquí el vallenato, pero la protagonizó Silvestre Dangond, que es como el referente del vallenato más importante en este momento. Si hablo mucho, me callan.